día de hoy te voy a mostrar dos de mis ETFs de crecimiento favoritos. Estos dos ETFs son excelentes para mantener una sana diversificación dentro de tu portafolio y han sido una de las maneras más seguras de invertir tu dinero a largo plazo. Así que vamos a ver cuáles son. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Edgar y yo me creé este canal con la intención de ayudar un poco más a la comunidad latina a manejar mejor sus finanzas, así que si eso es algo que a ti te interesa, bienvenido al canal. El día de hoy vamos a hablar de mis dos ETFs de crecimiento favoritos. Si eres nuevo en el canal o vas comenzando con tus inversiones y no sabes lo que es un ETF es prácticamente una acción dentro de la bolsa de valores, por así decirlo. Entonces imagínate que estás comprando este ETF, pero dentro de él existen un montón de compañías. Uno de los ETFs que vamos a ver el día de hoy contiene más de 500 compañías dentro de él. O sea que al tú invertir en este índice, estás invirtiendo en más de 500 compañías. Si no entiendes muy bien, no te preocupes, asegúrate de quedarte hasta el final del video para que comprendas muy bien esos temas y en un futuro sepas mejorar tus inversiones. Los ETFs que vamos a ver el día de hoy son ETFs enfocados al crecimiento, lo que quiere decir que muchas de estas acciones dentro de este ETF están enfocadas a su crecimiento y son compañías que todavía están desarrollándose, están creciendo su market cap y están creciendo sus capitalizaciones de mercado. Por lo general, ninguna de esas acciones nos paga dividendos ya que son de crecimiento y su volatilidad es un poco moderada. Quiere decir que usualmente podemos ver subidas muy rápidas y bajadas también un poquito más rápidas. Cabe recalcar que no son tan volátiles como los penny stocks, que estos suben y bajan cada día porcentajes grandes como 10 o un 15%. Entonces cabe recalcar que no son tan volátiles como esto, pero tampoco son tan seguros como los dividendos, por ejemplo, o los blue chip. Pero lo que sí te puedo asegurar es que al tú invertir tu dinero en un ETF, en uno de estos índices, corres mucho menos riesgo al invertir en una acción sencilla como lo es, por ejemplo, una sola compañía, ya que dentro de estos índices tienes una diversificación tan grande de acciones y de compañías que si a una no le está yendo bien, simplemente es reemplazada por otra y como si nada hubiera pasado. Le dan a tu portafolio una diversificación muy sana, ya que son las mejores compañías de la bolsa de valores. Entonces el primer ETF que vamos a ver el día de hoy, que a lo mejor muchas personas ya la conocen, pero recuerda que siempre tenemos inversionistas nuevos que están buscando cómo es que funciona todo este proceso. Entonces en el puesto número 1 tenemos al famoso S&P 500, que lo puedes encontrar con las letras SPY. Este ETF tiene un precio en el mercado el día de hoy de $339 y tiene unos assets de 274 billones de dólares. Por lo general este índice no es tan volátil, pero por los últimos meses con la locura que está pasando en todo el mercado, pues sí ha sido un poco volátil, al igual que otros ETFs y que otras acciones dentro de la bolsa de valores. Por los últimos casi 100 años, ya que este ETF ha existido por casi 100 años, el S&P 500 ha reportado una ganancia promedio de un 9% anualmente. Hubo años en los que el S&P 500 ganó un 20%, puede haber otros años en los que perdió un 15 o un 10%, pero el promedio, si sumamos todos los años con los que ha existido y sacamos el promedio en porcentaje, nos da un 9% anualmente, lo cual es fenomenal. Para mostrarte un poquito la volatilidad de este ETF, vamos a pasarnos a la siguiente gráfica. Como puedes ver en esta gráfica, por el último mes nos encontramos en el precio de $342 para después ir subiendo poco a poco hasta tocar los $357 y después de ahí tuvimos una bajada hasta los $333 para después ir teniendo una pequeña bajada. Por los últimos 6 meses podemos observar cómo este ETF se estaba recuperando de toda la caída, subiendo de sus niveles de 280 a $290 hasta tocar los 300 y de ahí para arriba. por el último año vemos cómo esta acción se mantenía más o menos entre los 290 y los $300 hasta llegar a su punto más alto de los $337, $38, para después tener toda la caída del mercado donde se desplomó a casi los $220. Y como ya lo vimos, pues ya se está recuperando. Por los últimos 5 años podemos observar cómo este ETF siempre ha ido creciendo. Sí ha tenido obviamente como toda la bolsa de valores sus bajas y sus altas, pero la caída más significativa que tuvimos fue la de marzo. Y si nos pasamos a ver todos los años de este ETF, podemos observar cómo desde 1993 este ETF ha tenido un desempeño espectacular. Literalmente nos muestra toda la gráfica hacia arriba, comenzando desde los $43 para subir a los $70, a los $100, tener una pequeña caída y con el paso de los años encontrarse en los niveles que se encuentra ahora de más de
de $300 por acción de ETF. Como puedes ver, este índice ha tenido un desempeño fenomenal, pero lógicamente por los últimos meses tuvo una bajada al igual que toda la bolsa de valores, pero de la cual parece que ya nos estamos recuperando y estamos recuperando esos niveles en donde ya estábamos. Dentro de este índice podemos encontrar acciones como Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Visa y Procter & Gamble. Estas son solamente el top 10 de las empresas de este índice y como puedes ver son compañías muy reconocidas mundialmente. Si quieres ver toda la lista de acciones que tiene el S&P 500, te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que puedas ver exactamente todas las acciones dentro de este índice. Pero el S&P 500 está conformado por más de 500 compañías, 506 compañías para ser exactos. Entonces, al tú invertir en este índice, tu dinero se separa entre estas 506 compañías, lo que hace que tengas un portafolio diversificado. Otro dato muy importante es de que además de diversificar nuestras acciones, tenemos que diversificar los sectores de estas industrias, lo cual este índice lo hace muy bien. Si observamos esta gráfica, aquí podemos encontrar a todos los sectores que dividen el S&P 500. Como puedes ver, en el área de la tecnología tenemos un 33.91%, lo cual significa que el área de la tecnología es el área más grande del S&P 500. El 33.91% de todo su portafolio está en este sector. En el segundo sector tenemos el cuidado de la salud con un 14.39%. En el tercer sector tenemos el sector del consumidor, pero que es un consumidor por ciclos. Quiere decir que existen temporadas bajas y temporadas altas en ese sector. Y aquí tenemos un 13.84%. En el cuarto sector tenemos el sector financiero con un 12.33% y el quinto sector tenemos el sector industrial con un 8.88%. El siguiente sector es el sector del consumidor, pero que no es por ciclos. Quiere decir que este consumidor está activo todo el año. Aquí tenemos un 6.74%. El siguiente sector tenemos las utilidades con un 3.06%. El siguiente tenemos la energía con 2.52%. En el número 9 tenemos materiales básicos con un 2.42%. Y al final tenemos el sector de las telecomunicaciones con 1.91%. Entonces literalmente abarcamos todos los sectores. En un futuro me gustaría ver este número de la tecnología tal vez un poquito más bajo, porque prácticamente es casi el 50%, pero por el otro lado este sector es el que ha mantenido la estabilidad en todo este índice y es el que no ha dejado que prácticamente se desplome. Entonces, entre lo bueno y lo malo, aunque en un futuro, repito, me gustaría ver un poquito este número más o menos entre los 20 y 25%. Como puedes ver, tenemos una muy buena diversificación entre las acciones y las industrias de estas acciones, lo cual es fenomenal verlo en todos los ETFs. Y aunque este no es un ETF de dividendos, muchas de las compañías que están dentro del S&P 500 nos pagan dividendos, por lo cual este ETF también nos paga un dividendo, lo cual no es muy alto, con solamente un 1.85% anualmente, pero considerando que los dividendos no son su enfoque, pues no está nada mal. Quiere decir que por cada $100 que nosotros tengamos invertidos dentro de este índice, cada año nos van a regresar $1.85. Y esto lógicamente sin vender o comprar nuevas acciones, simplemente por tener nuestro dinero invertido en este ETF. Si los dividendos es algo que a ti te interesa, te voy a dejar aquí arriba un video hablando de los mejores ETFs acerca de los dividendos. Además de esto, este índice tiene una pequeña tarifa que es lo que ellos te van a cobrar cada año por utilizar este ETF, pero no te alarmes, su tarifa solamente es de un 0.09% anualmente, lo cual quiere decir de que por cada $100 que nosotros tengamos invertidos en este índice, solamente se van a cobrar 0.09 centavos por cada $100, lo cual es una cantidad microscópica y que al final del día se va a pagar solamente con los dividendos que recibamos de este ETF. Así que no tienes nada de qué preocuparte acerca de esta tarifa, yo solamente te paso el dato para que estés informado y para que sepas todo acerca del S&P 500. Con esto concluimos nuestro primer ETF, que fue el S&P 500, y recuerda que en la descripción del video te voy a dejar todo referido al S&P 500, donde puedes ver todas las acciones que están dentro de este índice, y también voy a hacer lo mismo y voy a poner el mismo enlace para el segundo ETF que te voy a mostrar. Pasando al segundo ETF de nuestra lista, tenemos a Russell 1000 Grow ETF.
que lo podemos encontrar con las letras IWF. Este ETF tiene un precio de $216 por acción y controla assets de 54 billones de dólares. En este segundo lugar iba a poner a Vanguard 500, que lo encuentras con las letras VOO, pero sinceramente es un ETF que muchos comparan con el S&P 500, pero que al final del día es prácticamente el mismo ETF. Sus ganancias son muy parecidas, el market cap y los assets son muy parecidos, se parece el dividendo, el precio es casi idéntico, entonces sinceramente no tiene tanta lógica que compare VOO con S&P 500 y que los pongan los mejores dos ETFs, porque VOO y el S&P 500 son prácticamente idénticos, lo cual si quieres ver el video en donde comparo estos dos ETFs te dejo el enlace aquí arriba. Entonces en este índice que vamos a ver tenemos lo mismo, en donde su volatilidad es moderada y es un ETF enfocado a crecimiento. Si quieres ver lo volátil que es, vamos a pasarnos a la siguiente gráfica. Como podemos observar, por el último mes este ETF comenzó en un precio de $219 para poco a poco ir subiendo hasta los $233 y después también tener una pequeña bajada hasta los $210 y después tener otra pequeña bajada. Si observamos por los últimos 6 meses podemos ver cómo esta acción va para arriba de los $144 hasta pasar la barrera de los $200 por acción. Por el último año podemos observar que este ETF se mantenía entre los $160 a $170, poco a poco iba escalando en esta gráfica hasta después encontrarnos lógicamente con la caída que tuvo todo el mercado para desplomarse a menos de $130, pero poco a poco recuperando todos sus niveles e incluso sobrepasándolos. Por los últimos 5 años podemos observar que es una muy buena gráfica con un desarrollo muy sano y un crecimiento espectacular. Tuvimos una pequeña caída de $153 a los $130, pero después se recuperó y sobrepasó esos niveles hasta llegar a la caída que tuvimos en marzo. Y si nos pasamos 20 años atrás, hasta el año 2000, podemos ver cómo este ETF se encontraba en los $85 para después desplomarse hasta los $33, pero desde aquí recuperar sus niveles. Se encontraba entre los $30 a $40, después volvió a caer un poco, pero desde aquí, que fue el año 2008, que fue la gran recesión, después de esto ha tenido un desempeño espectacular, desde los $30 como ha subido hasta los $70, superó la barrera de los $100 y ahora se encuentra en los precios de por arriba de los $200. Como puedes ver, este índice va creciendo año tras año y su desempeño es fenomenal. Obviamente tuvimos la caída hace un par de meses, pero recuerda que esto pasó con todas las acciones dentro de la bolsa de valores, así que es algo normal. Y dentro de este índice podemos encontrar acciones como Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Visa, Mastercard, United Health Group y Nvidia. Muchas, si no es que la mayoría del top 10 de esas compañías son parecidas a las que vimos ya en el S&P 500, pero no quiero que te confundas y pienses que son los mismos, ya que estas compañías son tan grandes que forman literalmente parte de todos los índices. Los índices más grandes, los ETFs más grandes que te puedas encontrar, siempre van a tener estas acciones, ya que Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft y todas esas compañías son reconocidas mundialmente, son compañías de trillones de dólares. Entonces es muy usual ver que la mayor parte de estos índices tienen su dinero invertido en estas acciones. Entonces es normal ver este grupo de acciones dentro de ellas, también conocidas como FANG, que son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Por eso juntan la primera letra de estas acciones y por eso son conocidas como FANG, que en el futuro voy a realizar un video hablando de cada una de ellas y haciendo un análisis de cada una de esas compañías, para que no te lo pierdas. Entonces, como ya dijimos, es normal ver esas acciones en todos los índices. Otro dato, como ya lo vimos en el S&P 500, que además de tener las acciones diversificadas, tenemos que tener las industrias comerciales dentro de esas acciones también muy bien diversificadas. Como podemos ver en esta siguiente gráfica, aquí podemos observar todos los sectores que conforman este ETF. En el sector número 1 otra vez tenemos el sector tecnológico, pero esta vez con un número mucho más alto, con un 54.64%. Quiere decir de que más de la mitad de este portafolio está conformado por acciones de las grandes compañías de tecnología. El segundo sector tenemos el consumidor, que es por ciclos, con un 17.38%. El tercer sector tenemos el cuidado de la salud con un 14.23%.
el sector industrial con 5.44%, el sector del consumidor que no es por temporada con 4.17%, después tenemos el sector financiero con 3.09%, materiales básicos con 0.81%, el sector de la energía con 0.17%, el sector de las telecomunicaciones con 0.06% y al final tenemos las utilidades con un 0.02%, lo cual estos dos sectores sinceramente no impactan tanto este portafolio. Pero al igual que el anterior, aunque está muy bien diversificado, en un futuro en estos dos ETFs me gustaría ver el sector de la tecnología más o menos entre un número del 25 a un 20%, creo que se me haría un muy buen nivel, y agregarle un poquito más a todos estos sectores. Pero a pesar de eso estamos muy bien diversificados en las industrias. Como ya lo viste, estamos muy bien diversificados en industrias y en las acciones. Este ETF está conformado por más de 400 compañías, que recuerda que te dejo la lista en la descripción para que veas todas las compañías de estos dos índices. Y como último dato, esta compañía también nos paga un pequeño dividendo con un 0.87% anualmente. Y la tarifa que este ETF nos cobra al final del año es de un 0.19% anualmente, que recuerda que el número es menor a los dividendos, lo cual significa que los puros dividendos, la pura paga de los dividendos que vamos a recibir va a cubrir esa tarifa, entonces no es algo de lo que te tienes que preocupar. Como pudiste ver, estos dos ETFs están muy fuertes y sus números son excelentes, y como dato recuerda que si el precio de estos ETFs se te hizo muy caro y no tienes la posibilidad de adquirir una acción completa y pagar el precio completo por ese ETF, existen brokers que te dejan comprar fracciones de acciones, y en vez de comprar toda la acción completa, puedes comprar una pequeña fracción, puedes comprar un 0.10%, puedes comprar un 10% del ETF y lógicamente no pagar el precio total, pero tener los mismos rendimientos en tu dinero sin la necesidad de comprarlo entero. Brokers como Interactive Brokers, que tengo videos hablando acerca de este broker, que te lo dejo aquí arriba, o incluso existen otros brokers en donde puedes comprar fracciones de acciones. No estoy patrocinado por ninguno de estos brokers, ni me pagan ningún dinero por recomendarlos, pero en lo personal se me hacen muy buenas opciones. Para finalizar, en mi opinión, cualquiera de estos dos ETFs en los que tú decidas invertir tu dinero son unas excelentes inversiones. Si me dieran a elegir solamente escoger un ETF, en mi opinión yo creo que me inclinaría un poquito más con el S&P 500, ya que es el más famoso en todo el mundo de las inversiones y pues es el que ya se ha probado con sus rendimientos por casi 100 años. Además de que en este caso su dividendo es un poquito más alto y la tarifa que nos cobra pues es un poquito menos elevada. Pero hey, al final del día son diferencias mínimas y con los dos vas a tener un muy buen desempeño en tu portafolio. Así que no te estreses tanto solamente en elegir uno, y si al final del día no logras decidirte por uno, recuerda que no tiene nada de malo si quieres comprar los dos. Al final del día la diversificación es muy importante y no tiene nada de malo si exageramos un poquito en ella. Amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y hayas aprendido algo como siempre. Coméntame aquí abajo cuál es tu ETF favorito de estos que te mostré, o incluso si tienes otro ETF que a ti te guste, déjamelo en los comentarios. No olvides que si te gustó el video, dale like para que me ayudes con el algoritmo de YouTube, te lo agradecería muchísimo, de verdad ayuda a mi canal para que más personas vean este tipo de videos, y recuerda que si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.